Estamos ya en esta mesa de trabajo y claro, vamos a tener dos versiones más sobre la solución, como se denomina el proyecto, la solución Guayasamín, y están con nosotros y aquí Darío Tapia, el secretario de Movilidad, y Guillermo Abad, el director de Justicia Vial. Los dos han estudiado, el uno además es el que maneja el tema de vialidad en el municipio, de la movilidad, digamos así, y claro, y Guillermo Abad, que no solo de Quito, sino que tiene una visión general sobre el tema de la transportación y de la movilidad en el país. A los dos, muchas gracias por acompañarnos, pero yo diría, Darío, usted estuvo ya en los estudios, estuvo escuchando algunas cosas, tanto de doña Daniela Chacón como de Fernando Carrión. Y usted decía, hay algunos temas que se pueden explicar. Entonces ahí yo comenzaría diciendo ¿y no era necesario explicar antes para que estas discrepancias no puedan salir? ¿Cómo está enfocando usted el tema de la movilidad y de la solución Guayasamín para después también entrar en otros temas que a usted le preocupaban? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, buen día. Un saludo a todos los quiteños. Yo creo que cuando se abren espacios de diálogo, siempre serán positivos. Por eso es que nosotros encomiamos a que los sectores que deseen, además, puedan unirse a estos diálogos para que puedan aportar con ideas y soluciones respecto, en este caso puntual, a Guayasamín, pero siempre en un diálogo democrático. Una visión de la ciudad en general, sí, ¿no? de la ciudad, pero además con este profundo carisma que tiene el alcalde en cuanto a escuchar a la gente. Es decir, estamos demostrando que a pesar de que los espacios de diálogo pueden ser pocos en el país, en cambio Quito se está convirtiendo en una ciudad de diálogo, es decir, de hacer ciudad con la ciudadanía, y esto es lo que en estos días hemos visto, y creo que los panelistas anteriores están de acuerdo en el tema. El alcalde, por medio del Colegio de Arquitectos, ha citado a este gran diálogo, a este gran foro de la ciudad, para que justamente puedan dar sus ideas y pautas de lo que es Solución Guayasamín. Sin embargo, a pesar de que estamos contentos con el diálogo, nos toca explicar sobre esta solución, y creo que una de las primeras cosas que hay que explicar es que mucha gente le está viendo a la solución Guayasamín como una isla aparte, y esto está completamente errado, porque cuando uno habla de una obra, tiene que enmarcarse dentro de lo que uno, como ciudad, ¿no es cierto?, viene creando como una política pura de movilidad y como una política pura de ciudad, y esto es en donde se centra esta actual administración. El doctor Rodas, antes de comenzar la gestión siquiera, lo que hizo primero es crear toda una visión de movilidad, y respecto a esta es en donde salen los proyectos. ¿Qué proyectos? Metro de Quito, los cables al norte, al sur, a los valles, todo lo que son nuevos articulados, la extensión del corredor hacia Calderón, hacia Huamaní, los intercambiadores, Carapungo. Cómo integrar la ciudad de norte a sur, pero algunos son solamente proyectos, ya, este es una, porque casi una realidad. Claro, pero el metro también está en plena construcción. Los cables, este momento se han terminado todos los estudios y estamos entrando a la fase de licitación. Los buses, los biarticulados están aquí, los articulados ya funcionan hace un año. Es decir, los cables, como les digo, tanto sur y norte, la Politécnica Nacional se ha encargado de terminar todos los estudios. La obra de Granados está haciéndose. La obra de Carapungo está por terminarse. Es decir, casi todas las obras. Y eso es lo interesante de todo esto. Estamos en 2 años de la gestión y Quito este momento no está conversando sobre si se hacen o no obras. Se están solamente conversando y discutiendo sobre obras. Eso es lo positivo en cuanto a ello. Pero quiero centrarme en el tema de Guayasamín. Cuando se creó todo el tema de Guayasamín, sin duda alguna se tenía que comenzar primero conceptualizando qué es lo que queríamos. Primero, la política de movilidad en los libros, en la academia, dicen claramente que cuando uno hace una obra, al menos cuando está dentro de un ingreso y una salida de la ciudad, el privilegio enorme que tiene que tener esta obra es de sacar autos, no de meter autos. Por eso es que no vamos a tocar el túnel Guayasamín. Es decir, lo que estamos haciendo es un puente, no de 2 carriles como tiene el actual puente, sino de 3 carriles que faciliten la salida de la ciudad. La salida. Esto es una política pura de movilidad. ¿El túnel va a quedar solo de ingreso? De 2 carriles y de ingreso. Note usted, Pero una cosa que decía Fernando es, por ejemplo, de que
hay flujo y contraflujo, ¿no es cierto? Actualmente. Y que si se frena eso, va a haber un mayor ingreso, ¿no? Imposible, imposible, porque actualmente en las horas pico hay 2 carriles de entrada. Nos guste o no, hay 2 carriles. Pero, irónicamente, lo que estamos haciendo con el contraflujo es hacer que los carros, a la mañana es meter carros. Ya. Eso es lo que está pasando. Por lo tanto, si tenemos 3 carriles de salida y 2 de ingreso, estamos cumpliendo una política clara de movilidad. Primera cosa. Segunda, se ha hablado tanto del transporte terrestre, del transporte público terrestre, ¿no es cierto? Y lo que no se están dando cuenta, todas las personas que comentan sobre el tema, los críticos hablo, ¿no? Es que, irónicamente, todas las anteriores administraciones, desde que se creó el túnel, prohibieron, yo creo que, perdón que sea específico, pero prohibieron el ingreso al transporte público y nadie dijo nada. Es decir, al transporte público. Y ahí no tiene una ruta. No lo tiene, es decir, la gente, el ciudadano que viene del Quinche, de Yaruquí, de Pifo, llega a la Simón Bolívar, ve a la ciudad en el frente de ellos y le dicen, no señor, usted tiene prohibido por tener transporte, dese la vuelta, váyase por la Granados, llegue a la Río Coca, haga un desembarque, vuelva a embarcarse y váyase al centro. Esta gente pierde 1 hora en ida y 1 hora de venida al día, solamente por no tener, por esta irónica política de haber prohibido el transporte en el túnel. Este proyecto privilegia el transporte. Dijeron que no tienen claro, entonces yo vengo a explicar cómo. Primero, el transporte público va a tener priorización en este proyecto. Segundo, no estamos haciendo que el bus llegue a Quito y deja a los pasajeros en donde sea y se regresa. Va a tener 3 sistemas de intermodales. Con la ecovía, es decir, una parada digna en la Plaza Argentina, en donde la gente pueda coger la ecovía. 2, con bicicletas. Y 3, la obra estamos pensando en llevar directamente un nuevo sistema intermodal, incluso al nodo principal de la ciudad, en el Parque La Carolina, con la estación del metro. Eso es una planificación pura y eso es hablar de ciudad. Guillermo, bienvenido nuevamente. A ver, entonces, aquí hay una explicación, pero claro, hay algunas personas, y de hecho la propia vicealcaldesa dice, podría ser una solución momentánea, pero que no dura ni siquiera como solución para el tiempo de la concesión. Eso se va a saturar. Hay un estudio en virtud ya no de los autos, sino de las personas, Guillermo. ¿Alguna visión que tengan ustedes desde ese punto de vista? Bienvenido nuevamente. Gracias por la entrevista, Francisco. Un saludo a Darío. Me gustaría primero hacer una radiografía de la ciudad para entender por qué son necesarias hacer obras. Quito tiene un problema de movilidad que se lo tiene que ir solucionando en el transcurso del tiempo. Hay momentos en los cuales Quito llega a tener 13 kilómetros por hora de velocidad promedio y cada vez que baja la velocidad le están diciendo este indicador le está diciendo a la ciudad, voy a tener un infarto al miocardio. ¿No? Y basta tomar en consideración que Quito es tan vulnerable que con un pequeño incidente, un vehículo que se dañó en una vía, ya genera un tráfico y un tránsito insoportable. Recuerden ustedes hace pocos años atrás, cuando colapsó el Trébol, Quito sufrió un caos de cerca de 8 o 10 horas. Entonces, esa es la vulnerabilidad que tiene la ciudad. Entonces, ¿esto a qué obliga a las autoridades? A tomar acciones inmediatas a favor de la movilidad, y esas acciones están entre el mejoramiento del transporte público, que es fundamental, así como infraestructura vial. Es verdad que el principio de movilidad en la actualidad en el mundo habla de que hay que evitar de construir vías para dar prioridad al transporte público e ir desestimulando el uso del transporte. Pero también el transporte público necesita vías y vías alternas como el bajo la tierra, ¿no? Exactamente, pero aquí viene un punto, que para que se cumpla este principio, que es verdad que está en vigencia y es utilizado a nivel mundial, primero debe haber un transporte público adecuado, moderno, cómodo, seguro, eficiente. Que tenga la alternativa el ciudadano para eso. Exacto, porque si no, ¿qué hacemos con esa gran cantidad de personas que ahora, por falta de ese transporte público, no tienen que movilizarse? Y tienen que invertir para movilizarse. Y las autoridades tienen la obligación de crear acciones simultáneas a favor de todos los usuarios de las vías. Y usuario de la vía también es el que tiene ahora un transporte
un transporte particular. No estoy diciendo que hay que fomentar aquello, ojo, que se me entienda bien, sino que hay que darle una solución a este problema. Al que ya tiene. Que el problema actual, o sea, no podemos dejarlos aparte o separarlos. Entonces, me parece oportuno de que se cree una obra como la que se está, como es de la solución Guayasmín, primero porque ese es un punto de conflicto, realmente, es un nudo, ¿no? realmente complicado, realmente complicado. No nos imaginemos alguna catástrofe en el momento en que eso en que ese punto esté colapsado. Es necesarísimo tener un desfogue para la ciudad, una vía de desfogue. Ahora bien, creo que las autoridades han hecho bien en entregar este proyecto a que sea analizado en el Colegio de Arquitectos de Pichincha. Creo que está en las mejores manos. Creo que son las personas indicadas. Y ahí enriquecerlo, sumando criterios, sumando posiciones, haciendo críticas constructivas para poder mejorar mejorar el proyecto. Para usted pasaría por construir el proyecto buscando algunas otras soluciones o comparte este hecho de que no se puede hacer esto. ¿Usted cree que hay que hacerlo? No, yo creo que el no hacerlo significa significa que estos 13 kilómetros por hora bajen a 9 y que la ciudad se infarte. Lo que hay que hacer es enriquecer el proyecto, lo que hay que hacer es dar críticas constructivas, hay que dar sugerencias. O demostrar que esto es un lío que puede causar. Sí, claro, pero lo importante es simplemente ir a argumentar, sustanciar, pero ya yo creo que con algunos criterios mucho más formados, porque no hay que esto no es de entusiasmo. Sí, no hay que camuflar el interés particular, ¿no? No hay que camuflar el interés particular queriéndolo hacer notar como si fuera un interés general. Eso creo que las personas que están encargadas del cabildeo, de la negociación en el Colegio de Arquitectos tienen que tener plenamente claro. Una conciencia de lo que se va a plantear como solución. Exactamente. La ciudad necesita tener infraestructura porque va a colapsar si es que no se la hace. Simultáneamente, ojo, aquí viene la parte que es importante a criterio de justicia vial, simultáneamente se tiene que trabajar en transporte público también, ¿no? Para poder... O sea, para que en realidad tenga consecuencia el discurso que dice hay que priorizar esto. En el momento en que cumplamos esta condición, la ciudad va a estar preparada en un futuro no muy lejano para poder ya cumplir con el propósito de desmotivar al uso del vehículo particular. Pero por el momento es necesarísimo hacerlo. Darío, entonces aquí hay una cosa. Primero, ¿ustedes reconocerían una falla el no haber, como dirían en el actual régimen, socializado antes el tema, o es más peligroso plantearlo antes de que ya esté concebida la obra con esto? Pero algunos dicen, no, pero además ya está concesionada la empresa china. Sí, pero yo creo que hay que entender mucho el tema del contrato. Ya. La modalidad de contrato es única, además legalmente establecida por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, es una alianza estratégica. Y esto nos permite tener la tranquilidad necesaria para poder este rato ponerlo en tapete de discusión. Y que no tenga la inversión directa. Exacto, y tampoco es la rigidez, ¿no? ¿Por qué? Este contrato de alianza estratégica permite que esta obra se lo haga en fases. ¿Quién puede, por ejemplo, este rato discutir la Bocingol? La calle Bocingol es de salida de la ciudad, viene a hacer que la gente, en vez de que se dé una vuelta terrible por toda la González Suárez, baje la Bocingol, vaya a las 6 de diciembre, coge espacio para el túnel, ahora va a bajar de salida. Esto además es una calle que cumple la política pública de sacar autos, no hay problema. El puente no está en discusión, el puente que se va a hacer en la quebrada, además tiene 3 carriles de salida de autos. Por lo tanto, centrémonos en donde está el problema, que es la Plaza Argentina, que la gente no ha entendido bien el concepto que quiere el municipio de transporte una redistribución público, de esa plaza. Redistribución, si es que hay problemas, esto que está pasando es justamente un ejemplo de lo que se debe hacer en todo el país, es decir, abrir el diálogo, no una socialización, sino un diálogo, porque la socialización al final es ustedes se sientan, yo les explico y hasta luego. Les guste o no les guste, aquí queda todo. Pero ¿usted cree que esta hay una posibilidad de que si no les gusta no se hace? A ver, a nosotros no nos han elegido para no hacer obras. Eso que quede muy claro. Porque creo que así como hay, además con justa razón,
retractores de la obra, hay algunos radicales. Siempre habrá, Sí, pero hay miles de quiteños que creo que también deben ser escuchados. Bueno, miles de quiteños. Guillermo acaba de decir, por esa supuesto. es una obra. ¿Y cuánta que gente necesita de los valles, cuánta gente que además siendo de Quito en el tema de vivienda en el hipercentro, bajan a los valles a hacer también tipos de comercio, de negociaciones de su vida cotidiana, estudiantes que van allá? No creo que a esta gente tampoco nadie les está prestando atención y son miles de quiteños que están a favor de la obra. Por lo tanto, si es que alguien viene con una posición radical de no hacer nada, al señor alcalde no le eligieron los quiteños para que no haga nada. El que esté en discusión este rato es tan algunos positivo. de los que pueden oponerse no la han elegido. O no le eligieron, pero bueno, en una ciudad democrática, en este ejemplo de democracia que está haciendo el alcalde Rodas, de llamar a un diálogo a todos, pero no para escucharles simplemente, para que propongan y que se optimice el sistema, estamos completamente de acuerdo. Y esto que nos acaba de decir Fernando Carrión, que lo dice así, siento que no hay una visión integral, global de ciudad. Bueno, hablemos del tema. Primero, cuando uno habla en movilidad, uno tiene que dar priorización al transporte público. Solamente para poner un ejemplo de este año, más del 70% del presupuesto de todo el municipio, con sus empresas, es para transporte público. Eso muestra claramente que tiene un concepto de cuál es el objetivo. Y esta preocupación de que más estamos pensando en los autos y no en las personas. A ver, vamos por obras. El metro no habla de autos. Los cables no hablan de autos. Los 80 buses biarticulados que he propuesto, voy a hacer una aclaración, no hablan de autos. Los 40 buses que vinieron al principio no hablan de autos. Toda la extensión al corredor Guamaní, porque creo que creen que Quito es solamente el norte. Toda la gente del más sur. Bien lo que están diciendo es, vean, hay otras áreas de Quito que nos... ¿Y el sur? Toda la extensión de casi 7 kilómetros de la obra hacia Guamaní. Pero yo perdónenme que toque este tema, y para muchos catedráticos en movilidad quizás les va a sonar un poco redundante, les puede sonar un poco más allá de lo normal, pero creo que mucha gente está estigmatizando los autos. O sea, creen que cuando uno habla de auto, habla de algo satánico, y esto no es así. En una ciudad moderna se tiene que tener una priorización claramente al peatón y al transporte, pero no puede dejarse de pensar en los autos, que en el caso de Quito, estimado señor periodista, son 500,000 de autos. Son 850,000 moviéndose todos los días en carro. Y por lo tanto hay que darles una solución. Mucha gente dice, no, es que hay que desincentivar. ¿Cómo? Si el transporte público recién en esta administración se está creando con cables, con buses, con el metro, con los cables hacia el valle. Es decir, demos la oportunidad de cambiar esto. Y para terminar esta intervención, decir de que el día martes, por ejemplo, hubo un choque ínfimo, gracias a Dios con un herido muy leve, no fue solo con contusiones dentro del túnel Guayasamí. El tráfico colapsó casi 2 horas, porque claro, tuvo que entrar una ambulancia, tuvo que sacarle a la persona se paró y dijo, muchas gracias, estoy bien. 2 horas. Y no estamos siendo responsables con la gente que también tiene auto, y que es parte de una convivencia de ciudad. Y justamente por ello, hay que decir que si es que yo creo una solución, por más que sean ya por muchos años, solo de un carril de entrada y un carril de salida, la solución nació colapsada de autos. Y lo que estamos diciendo es optimicemos. No hemos hablado todavía de la Plaza Argentina como tal, pero creo que tienen toda la razón. Yo les voy a comprometer, además por el tema de la Plaza Argentina, creo que vamos a hacer un programa estricto para ver de esa parte. Perfecto. Ahora les había invitado. Yo solamente quiero terminar diciendo que muchos dicen, claro, es que los autos. Yo quiero que sepan que las competencias otorgadas a los municipios en cuanto a movilidad nunca nos dieron la competencia, por ejemplo, de frenar o limitar la entrada de autos. ¿Por qué? Porque es una política nacional. Es el gobierno nacional quien dice, abierto todo el mercado para autos. Y eso nos frena a nosotros como ciudad. Es decir, la política nacional, que no le estamos juzgando, cuidado. Solo estamos diciendo, esa política de importar autos hace que al final son las ciudades las afectadas. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad con la que tenemos que actuar todos los días. Guillermo, entonces, desde una visión de ciudad, y justicia vial, uno diría, no solo tiene que ver con los vehículos, sino también con los peatones. Pero es unos peatones que puedan llegar. Si a mí me dicen que venga de Llano Grande en bicicleta, le digo, vea, no puedo. O
O sea, no puedo llegar, ¿no es cierto? O sea, me gustaría, pero no sé, necesito no solo una vía, sino también un estado físico distinto. ¿Cómo planteamos? Y se los dejo ahí para ver cómo en el siguiente programa que les vamos a invitar ya vamos encontrando unas salidas y unas propuestas. Pero lo que usted acaba de mencionar, solo para dejarlo en términos generales, está establecido en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Las nuevas vías que se construyan deben tener necesariamente ciclorrutas, por ejemplo, acceso seguros para peatones y darles las facilidades al transporte público. Eso en términos generales, y en el próximo programa pues analizaremos más en profundidad. Pero para concluir en esta etapa, ¿usted ve bueno el diálogo para poner propuestas o teme que en un momento el diálogo pueda paralizar la obra? No, yo creo que el diálogo va a permitir potenciar, blindar el proyecto. Las personas que quieran paralizar una obra sobre pretexto de que por X motivo, razón, circunstancia no conviene, yo creo que lo que están haciendo es decirle a la ciudad, arréglate como puedas. Y esto creo que no es el camino. Siempre hay una actitud entre esto de si se hace o si no se hace, siempre va a haber críticos, ¿no? Pero alguien tiene que resolver qué se hace. La crítica es constructiva, es totalmente buena e importante porque nutre a un proyecto, pero oponerse por oponerse creo que no beneficia absolutamente a nadie. Y además, la necesidad es tan grande. Todos los días tenemos ahí colapsada la ciudad, que la gente está pidiendo a gritos una solución. Y lo que tenemos que hacer de manera responsable es encontrar una solución adecuada, producto del diálogo, del enriquecimiento del diálogo, pero hacerla. No podemos seguir esperando más. Esperaremos un año más y le aseguro que vamos a estar arrepentidos por no haber tomado la decisión adecuada y en el momento preciso. Por favor, Dalí. Yo tengo dos temas que aclarar. Yo creo que cuando uno tiene la oportunidad de estar ante, además, una prestigiosa emisora, se tiene que decir las cosas como son. Creo que hay actores que no han tenido toda la información y por eso no han dicho toda la verdad. Pero sí me preocupó el hecho de que el anterior panelista había manifestado que los 80 buses no tuvieron, los 80 buses biarticulados no estaban con planificación. La planificación para este gran proyecto nos tomó casi un año. ¿Por qué? Porque tuvimos que analizar y medir centímetro a centímetro el centro histórico. No hay variación de la... No tenemos ni una sola reforma geométrica para que los buses pasen. Eso hubiera sido irresponsable, hubiera sido precario, y nosotros queremos decirle que los 80 buses ya están, de los 80, 10 están acá, no hemos tocado el centro histórico, están trabajando, y por lo tanto creo que es importante que aclarar este tema. Y luego decir que en cuanto a la Plaza Argentina, estamos gustosos de poder trabajar. No es cierto que 2 años va a durar todo el tema. Este no es un tema para incentivo, la construcción no es para incentivar los autos, sino para optimizar una solución que nació colapsada, pero que además, cuando usted conozca todo el proyecto en un programa que vamos a vernos, usted va a ver que el privilegio al transporte público, que el privilegio al peatón, que el privilegio a la bicicleta, son factores importantes en este proyecto. Yo le quiero decir a Daniela Ayala, a Democracia, a Gonzalo Cordero y a Augusto Barrera, que sí, lamentablemente se nos fue el tiempo, tenemos ya un panel que está ahí, pero estas preguntas quedan para los dos, para el próximo programa que vamos a hacer, espero que la próxima semana. Muchas gracias. En principio ya les comprometo a Democracia TV para el lunes a las 12. Muchas gracias. De 12 a 1 hacemos el programa para tratar el tema, y de paso ya veremos cómo ha ido el diálogo, ¿no es cierto? Así es que también en esa veremos el programa en la mañana con estos mismos actores, también con otros a los que vamos a convocar. Por ahora quiero agradecer a Darío Tapia, el secretario de Movilidad, y a Guillermo Abad, el director de Justicia Vial, que siempre están compartiendo, sobre todo Guillermo, criterios sobre la ciudadanía. Muchas gracias por acompañarnos. Enseguida están ya en nuestros estudios Patricio Donoso, Fabricio Villamar y Giovanni Atariguana para tratar, en cambio, los temas políticos.